Gracias, Jesús. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres verdadero. Gracias, tú eres eterno. Gracias, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Hoy venimos ante ti, tal cual somos, Señor amado, con nuestras condiciones, quizás con nuestras miserias, quizás también con nuestros logros, Señor. Bendito Dios, pero que hoy nos hagas entender y comprender que todo proviene de ti, que todo, Señor amado, te pertenece, porque tú eres el dador de la vida. Gracias, te honramos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias. Dale la gloria al Señor. Gracias, Jesús. Toda la gloria te pertenece. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Tómate un tiempo para saludar al hermano que tienes al lado o al que está en la otra punta, no pasa nada. Bendícelo. Bendícelo. Amén. Dile también que la vida a veces es difícil y dura. Pero que tenemos lo más importante, tenemos a Jesús con nosotros. Amén. Bendito Dios. Y si al que tienes al lado no cree en Jesús, dile, tienes que creer en Jesús, porque es todo lo que necesitamos. Amén. Todo lo que necesitamos. Necesitamos a Dios en nuestro corazón. Amén. El vacío del ser humano tiene una respuesta y la respuesta es Dios, la respuesta es Jesús. Amén. Y aún así nosotros, siendo cristianos, muchas veces nos arrastran esas corrientes del mundo y a veces aún nos sentimos en momentos determinados vacíos, pero bueno, somos humanos. Pero por eso estamos aquí, por eso formamos el cuerpo de Cristo, para animarnos los unos a los otros. Amén. Para también decirnos las cosas los unos a los otros. Bendito Dios, para predicarnos los unos a los otros. Bendito Dios, porque ¿saben qué? Que cuando partamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada de aquí. Amén. Ni las preocupaciones, que a veces nos centramos tanto en las preocupaciones de mañana y al final lo único que perdura para siempre, ¿saben qué es? Su palabra. Jesús, nuestro Señor, es lo único. Amén. Bendito Dios. Por eso aprendamos a descansar en Él. Hoy vamos a compartir una parábola de Jesús. Amén. Bendito Dios. Ainan esta semana me preguntaba, ¿qué es una parábola? Que no... Y a veces no sabemos qué es, pero Jesús usaba muchas parábolas, son historias breves. Y hoy vamos a ser breves también, pero contundentes. Miren, es un relato breve
narrado frecuentemente por Jesús, que utiliza elementos de la vida cotidiana, del día a día, de lo que nosotros podemos ver. Y Jesús los usaba para enseñar verdades espirituales, lecciones de la vida, morales, o para revelar características del reino de Dios. Proveniente del griego, la palabra es parábole, que es colocar una cosa al lado de la otra. Es una comparación, ¿no? Una comparación de las cosas a veces difíciles de entender, de espirituales, y las comparamos con imágenes, con cosas que vemos del día a día, de lo que nosotros entendemos más y comprendemos más, ¿no? Y Jesús utilizaba las parábolas, amén, para explicar lo espiritual, para que se pudiera entender. Claro, y Jesús les decía, pero ¿cómo es que hablas en parábolas? ¿Saben qué pasa? Y Jesús lo dijo, que muchos no entenderían y muchos no creerían. Y muchos no entenderían el mensaje del Evangelio o la palabra. Y Jesús advirtió de esto y nos advierte de que, ojo que no entendamos, ojo que no creamos, ojo que no escuchemos. Amén. Bendito Dios. Por eso, hoy vamos a ver la importancia de escuchar la palabra de Dios. Y no solamente escuchar, sino también guardar. Amén. Por eso, en Mateo 13:1, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Amén. Nos hacemos la imagen de mucha gente, Jesús sentado en la barca y mucha gente delante de él. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Amén. Historias para que puedan entender, para que pudieran entender el significado espiritual en cosas cotidianas, lo importante con cosas cotidianas que la gente pudiera ver. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y al caer junto al camino vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego se le acercan los discípulos y le dicen, a ver Jesús, no terminamos de entender esta parábola que tú has estado explicando. Y Jesús les dice, bueno, está bien, os voy a explicar en realidad lo que significa esto para que entiendan. Y les dice, oíd pues vosotros esa parábola del sembrador. Eso está en el versículo 18, hacia adelante, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo o el maligno, en algunas traducciones dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Bendito Dios. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Vemos que lo primero a lo que se refiere Jesús es que la palabra es sembrada, la palabra es dada. Amén. Pero hay algunos que ni la entienden, que no la entienden. Amén. Y dice que viene el maligno y se la arrebata. Hay otros que sí, la palabra es dada, la entienden, pero que luego es de corta duración, es decir, la aflicción o la persecución por causa de la palabra le roba la misma palabra. Amén. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, que no lleva frutos, es arrancada. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Bendito Dios. Jesús nos enseña la importancia de que la semilla, ojo, Jesús enseña lo importante de que la semilla, ¿qué es la semilla? ¿A qué se refiere cuando dice Jesús habla de la semilla? Es la palabra, exacto. Es logos. Logos es la palabra escrita. La palabra que sale de la boca de Dios escrita. ¿Qué es esto? Amén. Bendito Rey. Esto, la Biblia. Y Jesús da una importancia extrema a que esa semilla sea dada, enseñada, escuchada y que llegue a nuestro corazón y algo muy importante, que permanezca en el corazón. ¿Qué dice? Vamos a recorrer un poquito de ¿qué dice la misma Biblia de la Biblia? ¿Qué dice la misma Biblia de la palabra inspirada y hablada por Dios y escrita? Amén. Dice,
La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios está viva y es eficaz. ¿Vale? No me lo invento yo, es lo que dice la misma palabra de Dios, de su palabra. Amén. Es viva, está viva y es eficaz. Eterna, es eterna y superior a cualquier espada de doble filo, capaz de penetrar el alma y juzgar las intenciones del corazón. Por lo tanto, esto nos demuestra que la palabra no es un relato escrito, la palabra es viva, es eficaz, la palabra es la palabra de nuestro Señor. Amén. Es decir, que cuando yo creo su palabra, es imposible que yo me quede igual, porque es viva. Está viva, se mueve en nuestras vidas, se mueve en nuestro corazón. La palabra se mueve en todo nuestro ser y en todo lo que nos rodea. Amén. Por eso a veces tenemos que quitar de nuestra mente el pensar que la palabra es un libro más escrito, un relato escrito que está ahí y ya está. No, no, es mucho más. La palabra está viva. Amén. Obra, se mueve. Bendito Dios. Dice que es como una espada de doble filo. ¿Qué es una espada de doble filo? Es una espada que tiene filo aquí y filo en una parte y en la otra. ¿Por qué nos dice esto? Porque la palabra penetra. Es decir, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa palabra penetra. Por eso tiene filo en cada lado, porque cuando penetra no se queda en la mitad, penetra hasta el fondo, penetra hasta dentro de todo nuestro ser. Amén. Penetra hasta lo más profundo. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Entra, encima cuando entra con precisión. La palabra de Dios tiene propósito y propósito con cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros somos diferentes. Unos tenemos unas cosas mejores, el otro cojeamos de una parte, el otro de la otra, pero la palabra es precisa para cada uno de nosotros. Por eso Jesús se enfocaba tanto en esto, en que la palabra tiene que llegar al corazón y permanecer ahí. Bendito Rey. Y los dos filos, aparte de para que penetre hasta lo más interior de nuestras vidas, también representan los dos filos. Es una parte revela la salvación por Cristo. Pensemos, la palabra, que es como una espada, cuando penetra y entra, revela la salvación que nosotros tenemos por Cristo. Amén, a través de Cristo. Ilumina, nos da verdad, ofrece esperanza y dirección. Amén. Bendito Rey. El Evangelio, las buenas noticias. Pero hay otra parte de la espada que también revela, pero en vez de revelarnos, porque ya una parte nos revela, ¿no?, a Cristo como nuestro Señor y Salvador y lo que nosotros necesitamos, revela nuestra condición como ser humano. Y esto es la parte que a veces no nos gusta tanto, pero es necesario. Ya compartimos el domingo pasado que somos malos. Amén. Sé que a algunos no le gusta escuchar esto, pero al final es así. La Biblia dice que el ser humano es en sí, es malo.
es que produce frutos de maldad. Amén. Bendito Dios. Por el pecado de Adán entró la maldición sobre la raza humana. Y Dios lo sabe. Por eso vino Cristo, nuestro Salvador, para que seamos libres por medio de nuestra fe en Él. Amén. Por lo tanto, la otra parte de la espada nos muestra el pecado. Por eso la palabra nos revela lo que está mal, lo que hacemos mal. La intención, pero principal, no es condenar. ¿Y cómo lo sé? Porque la misma palabra nos dice que Jesús no vino para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. La intención de Dios no es venir a condenar al mundo, al contrario, a que el mundo sea salvo por medio de Él. Por eso es importante que la palabra quede sembrada en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros anunciemos el Evangelio. Amén. Para que el mundo no sea condenado, sino que sea salvo por medio de Cristo. Y para que no es para condenarnos, sino para que nos demos cuenta que necesitamos a un Salvador. Amén. También esa espada, la palabra, tiene su parte que quebranta nuestro orgullo. Quebranta nuestro orgullo. Nos corrige. Lo que a menudo esto nos resulta incómodo. Amén. Porque expone nuestra condición. Pero cuando exponga tu condición la palabra, hermano, no cierres tu corazón. Esto es a lo que se refería Jesús. No cerremos nuestro corazón. No lo desechemos. Al contrario, que lo veamos desde el punto de vista de que, vale, hay maldad en mí y a veces se manifiestan cosas que yo no quiero hacer. Y la palabra me revela que esto no está bien delante de Dios. ¿Qué debo de hacer? Correr a Cristo. No te vayas afuera al mundo, no te vayas y corras a otras cosas para llenar ese vacío del corazón y para llenar esto y no confrontar nuestra condición, sino que dejemos que la palabra trabaje en nosotros. Amén. Porque no es para condenar, es para que seamos salvos por medio de Cristo. Bendito Dios. Y esto es necesario para nuestro crecimiento. Es considerada la verdad inspirada por Dios. Amén. Esto lo tenemos que tener claro. La palabra es considerada la verdad inspirada por Dios. También es útil para poder enseñar, para poder corregir, para poder guiar, actuando como una lámpara para el camino. Y una lámpara para el camino en medio de este mundo de oscuridad. Amén. Bendito Dios. Además, la palabra tiene poder creativo y es el fundamento de la fe. Amén. La palabra es el fundamento de la fe. Esto quiere decir que nuestra fe debe estar fundada sobre la palabra de Dios. Y en nada más. En nada más. Porque es eterna, suficiente, completa, viva, verdadera, eficaz en lo que necesitamos, tanto tú como yo. Amén. Por lo tanto, nuestra fe, nosotros debemos creer la palabra de Dios. Nada más. Amén. Vamos a analizar un poquito, miren, para que vean, ¿no?, que está respaldado con la misma palabra. Dice, un punto es viva y poderosa.
Hebreos 4:12 revela que la palabra de Dios está activa y tiene un poder real. No es un texto vacío. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Revela toda nuestra condición y todo nuestro ser. Y cuando eso pase, no nos asustamos, al contrario, más nos acercamos a Dios. Más le decimos, Jesús, te necesito. Y sé que tienes un propósito, Señor. Bendito Rey. Porque el problema es que a veces la religión, en vez de dar a conocer lo que es esa verdad, que no es para condenar ni juzgar, sino para que seamos libres en Él, para que reconozcamos nuestra condición y seamos libres, a veces la religión hace lo contrario, te condena y te juzga y cada vez te pone un peso más sobre tus hombros, diciendo, ves cómo Dios te va a condenar. Pero esto no es la intención del Evangelio, no es la intención de Dios ni de la palabra. Es que nos demos cuenta que necesitamos a Cristo. Amén. Bendito Dios. Punto 2, es inspirada por Dios. Toda la Escritura es dada por Dios para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir, para los que no saben lo que es convencer. Amén. La palabra te convence de la verdad. Otro punto, punto 3, perdura para siempre. Amén. Bendito Dios. A diferencia de las cosas terrenales, la palabra del Señor permanece eternamente. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Todo pasará, pero su palabra nunca, nunca va a pasar. Bendito Dios. Punto 4, es una guía y es luz para nuestras vidas y nuestro camino. Actúa como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en el camino de cada uno de nosotros, de los creyentes. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Bendito Rey. Esto es la palabra de nuestro Dios. Otro punto, es una fuente de fe. Romanos 10, 17 afirma que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Amén. Bendito Rey. La fe proviene para oír, escuchar, leer la palabra de Dios, creerla. Y activa esa fe en nuestras vidas. Amén. Bendito Dios y en sus promesas. La palabra también es alimento espiritual. Se compara con la leche espiritual no adulterada que permite crecer y ser salvos. Amén. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, su palabra, para que por ella
crezcáis para salvación. Amén. Bendito Dios. Es alimento para nuestras vidas, alimento para nuestro ser. Bendito Rey. Para que crezcáis para salvación. Ser salvos, ¿por qué? Porque la palabra personificada, ¿saben quién es? Jesús, Cristo. Amén. Ahí sí que ya vemos que la palabra es viva, es eficaz, está viva, porque vino a la tierra, se hizo hombre. Amén. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo, la palabra, el logos, se hizo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito Dios. Jesús es la palabra. En resumen, la palabra de Dios en la Biblia se presenta como la autoridad divina, la verdad esencial, el medio de salvación y la guía práctica para la vida. Amén. Bendito Rey. Miren, el punto principal de esta parábola que enseña Jesús es, presta atención, es entender que debemos escuchar la palabra o leer la palabra. Pero Jesús puso ese punto principal, es escucha la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra, que es como una semilla. Parte fundamental es que debemos entender y ella debe permanecer en el corazón. Escuchamos la palabra, leemos la palabra, debemos entenderla. Hermanos, debemos entender la palabra de Dios. Ora para que el Señor te dé entendimiento de su palabra. Ora para que el Señor te dé revelación de su palabra. Y cuando nosotros la escuchamos o la leemos, la entendemos y la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón, es imposible que no pasen cosas. Amén. Esto es nuestro trabajo y nuestra prioridad, porque esto depende de nosotros, de que la palabra quede guardada en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos en esto? Pues pensando en las cosas de Dios, pensando en su palabra, meditando en ella, guardándola, atesorándola en nuestro corazón. Y acuérdate que la palabra es viva, es eficaz, se mueve, te habla, empieza a obrar, empieza a remover tu ser, porque esto es su función. Y al ser viva y poderosa, como hemos leído, es imposible que no crezca esa palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Y es imposible que la palabra no lleve frutos. Es que es imposible. Porque la palabra no está muerta, la palabra es vida y vive, está viva. Amén. Pero hemos leído la parábola de Jesús y luego la explicación. Y hay tres puntos a tener en cuenta que Jesús menciona que no nos dejan que la palabra permanezca en nuestros corazones. Amén. Y los vamos a tocar rapidito, pero son importantes. Uno, el primer punto que Jesús menciona y enseña es:
Tú escuchas la palabra, ya lo hemos compartido, pero quiero dejarlo bien claro. Escuchamos la palabra y no la entendemos. No la entendemos. Y la otra también puede ser es que no la creamos. Es que, no, esto no es para mí, no lo creo. Cuando pasa esto, porque la semilla es dada, la semilla cae en nuestro corazón. Bueno, que corazón también se refiere a nuestra mente, es decir, que tú recibes la palabra, pero cuando tú no la entiendes, cuando tú no la crees, pasa algo. Y es que el enemigo viene, y esto lo dice Jesús, el enemigo viene y la arrebata, pero cuando nosotros vemos la traducción original de arrebatar, dice que la arrebata violentamente. Es que te la quita al momento, no sea cosa que pase algo ahí. Ahí nos damos cuenta de lo importante que es que la palabra llegue a nuestro corazón. Porque el enemigo viene y la quita violentamente, dice. Amén. Porque ¿qué pasa si queda ahí? El enemigo sabe que algo va a pasar. Por eso, no entenderla. Y esto es lo que Jesús le decía a los discípulos, es que muchos no la entienden. Por su corazón duro. Y esto es el tema. Que nosotros no la creamos o no la entendamos o no queramos saber nada. Por eso oremos por ese punto. Amén. Punto 2. Escuchamos la palabra, pero esa palabra no tiene tiempo de echar raíces en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los problemas, las aflicciones de la vida y la persecución del enemigo, fíjense que otra vez viene el enemigo. ¿Por qué viene a perseguirnos cuando la palabra es sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque sabe que pasará algo si esa semilla permanece ahí. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Aflicciones, persecución, problemas. Amén. ¿Y qué hace cuando nosotros, cuando nosotros creemos más a la aflicción, al problema o a la persecución y creemos que va a destruir nuestras vidas? Cuando le creemos más a la aflicción, al problema, desplazamos esa semilla que fue sembrada, la desplazamos y ponemos todos esos problemas y dificultades. ¿Qué pasa? Que la semilla no tiene tiempo de echar raíces y se quema, desaparece de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero porque nosotros hemos elegido creer más en el problema y en la dificultad y ponerlo por delante. Amén. Bendito Dios. Piensen que es eso, desplazamos, es decir, todo esto desplaza la semilla, la palabra de Dios, y en nuestras mentes y en nuestros corazones quedan los problemas, la persecución, las aflicciones, y creemos más a esto, a lo que Dios dice de ti, de mí, de la situación. Amén. Por eso es importante entender y comprender la palabra. Y por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios. Punto 3. Dice, aquí también escuchamos la palabra, como por ejemplo, Isaías 46:4 dice, que la palabra dice, aún en la vejez, dice el Señor, cuando ya se peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré
Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Amén. Bendito Dios, eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, escuchamos la palabra de Dios, queda la semilla en nuestro corazón, pero cuando vienen otra vez las preocupaciones, el afán de la vida, el atractivo de las riquezas, y todo esto lo ponemos nosotros en primer lugar, o le creemos más a todo esto que a la palabra de Dios, todo esto de nuestra mente y nuestro corazón desplaza la palabra. Y esto es lo que gobierna nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. En vez de creerle a la promesa de Dios, le creemos a todo lo que nos viene de afuera, que desplazan la semilla. Y cuando creemos más esta situación que a la palabra dicha por Dios, porque ¿qué hemos dicho que es la palabra? ¿Qué es la Biblia? Es la palabra dicha por Dios, escrita, revelada. Amén. Bendito Rey, lo tenemos que ver de esa manera. No es un simple libro, es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando creemos más estas situaciones que la palabra dicha por Dios, o preferimos más las riquezas o la fama de este mundo que a Dios, todo esto desplaza la semilla, la desplaza de nuestro corazón y nos quedamos con todo eso. Por lo tanto, y ya voy terminando con esto, ya terminamos. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para que la semilla caiga en buena tierra y lleve frutos? Jesús se centró en oír. El que oye la palabra, que dentro de oír está oír, leer. Amén. Es sumergirse en la palabra de Dios y entender la palabra. Amén. Es oír y entender. Pero aquí va mucho más allá. Ese entender no solamente es que, vale, viene la palabra y yo la entiendo. Es que ese entender es mucho más profundo. La palabra en sí en griego es suni emi. Y quiere decir que poner juntos, unirse. Amén. No solamente es entender, es que la palabra se une, se ponen juntos. Nuestro corazón, nuestra mente con la palabra se unen. Amén. Se une sin ser desplazado por nada. Que habrá momentos, hermanos, porque hay momentos que las situaciones nos superan. Hay momentos determinados, sí, que los problemas, las dificultades y todo esto sobrepasarán nuestras vidas. Pero, hermanos, debemos quedarnos firmes en la promesa de Dios. Y cuando nos pase esto, tenemos que parar y decir: Señor, me viene todo esto. ¿Qué dices tú en tu palabra? Que tú estás conmigo, que no hay nada que nos pueda vencer, que somos más que victoriosos. Pues esto es permanecer en su palabra. Cuando la palabra queda en nuestro corazón, esto es caer en buena tierra. Cuando nos unimos a la verdad, cuando nuestro corazón se une a la palabra de Dios, y aunque vengan tormentas y dificultades, y sí, hay momentos que lo paso mal, hay momentos que tengo dudas, hay momentos que tengo dificultades, hay momentos que mi fe tambalea, pero que yo me aferro a la palabra de Dios y empiezo a clamar y a expresar la palabra de Dios delante de todas esas tormentas, en el nombre de Jesús, y declarar: esto es la palabra expresada por Dios. Por lo tanto, esto es para mí. Esto es para mí.
Amén. Bendito Dios. Y cuando esto pasa en nuestras vidas, ¿qué dijo Jesús que pasa? Dice, si escuchamos la palabra, la entendemos, nos unimos, nos hacemos una con ella en nuestro corazón, que esa palabra, esa semilla no es desplazada por nada, permanece ahí. Es tan viva y poderosa que nos transformará, nos cambiará y sí o sí nacerán frutos. Saldrán frutos de nuestro corazón, saldrán frutos de nuestra mente, saldrán frutos de nuestros hechos. Porque la palabra es viva, porque la palabra permanece para siempre, porque es una promesa escrita y sellada por Dios y no hay nada que pueda quitar, arrebatar y destruir esa verdad. Amén. Y es imposible que no lleve frutos, porque dice que la palabra es el mismo Jesús. Jesús en nuestro corazón que se mueve con libertad. Amén. Bendito Dios. Y eso es permanecer firmes en la palabra. Y esto es cuando Jesús dice, eso es una buena tierra. Porque echa raíces, raíces profundas que toman todo el cuerpo. Y ahí está la palabra bien afirmada y asentada. Amén. Bendito Dios. Y de seguro Jesús dijo, llevará fruto, no solamente llevará frutos de la semilla sembrada, sino que se multiplicará por 100, se multiplicará por 60, se multiplicará por 30. Amén. Bendito Dios. Y habrá cambio, transformación. Y será inconmovible. Bendito Rey. Amén. Por eso es importante. Por eso es importante escuchar y entender la palabra de Dios. Y que sea una en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Sí, Señor, tuya es la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Así te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor amado, penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Enséñanos, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos. Que la semilla permanezca. Que eche, Señor, raíces. Que la creamos. Que la vivamos. Bendito Dios. Y nos dará crecimiento. Gracias. Gracias, Señor. Queremos darte la gloria. Señor, trae entendimiento para poder entender, Señor, tu palabra. Y que el enemigo no nos pueda robar la semilla sembrada en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.